Bueno, mi querido amigo, esto ya va cuesta abajo y sin frenos. Vamos directos al 23 de julio. ¿Qué podrá pasar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues el pueblo decidirá, ¿no? El pueblo soberano, y decidirá si continúa Pedro Sánchez con sus pactos de gobierno, si Pedro Sánchez continúa solo, o si Pedro Sánchez desaparece de la escena política, porque si pierde, tiene a todos los varones esperándolo. Que no son pocos. Tiene una fila de gente esperando espantoso. Empezando por Susana Díaz, que hoy nos hemos enterado que ha sido fulminada de la Diputación Permanente del Senado y la ha mandado directamente al paro. Sí, porque ahora recordemos que las Cortes ya están disueltas por el BOE, con lo cual no hay actividad parlamentaria y tendrán que constituirse. Una vez que te constituyas cuando cobras, porque este mes son meses inhábiles para el cobro, ¿no? Claro, entonces la Diputación Permanente era el único ente que continuaba vivo y donde se cobraba mensualmente, precisamente porque era la Diputación Permanente. Son los únicos que estaban ahí para que cubrir ese vacío del Senado, y al quitárselo pues le ha quitado la nómina. O sea que lo primero que ha hecho es intentar dejarla sin comer estos meses. Es una maniobra que yo entiendo que es un aviso navegante, ¿eh? Pues vamos a contar cositas. Por cierto, vamos a comenzar con los protagonistas. Pablo Iglesias se fue, pero nunca ha dejado de estar. Y su valoración sobre lo que está pasando, querido compañero, no tiene desperdicio, de verdad. Puede llegar a ocurrir otra situación que podría ser muy llamativa. Imaginemos que gana las elecciones generales el Partido Popular y hay una serie de sectores que dicen: si ustedes quieren evitar que la ultraderecha esté en el gobierno de España, esto es muy sencillo. Faciliten por la vía de la abstención o por la vía que sea necesaria un gobierno en solitario del Partido Popular y así se María puede... Guardiola de Extremadura la ha pedido ya hoy, la candidata sí, del PP de Extremadura. Y así evitan ustedes que tener a Abascal de ministro del Interior. Claro, el problema es que eso generaría un escenario muy difícil en nuestro país. ¿Qué es lo que opino yo? Creo que estamos en un contexto en el que ya no funciona eso de pretender desgastar al Partido Popular diciéndoles: es que van a gobernar ustedes con Vox, ustedes van a traer a la ultraderecha. Eso no desgasta nada, hasta el punto de que en Madrid tenía un discurso mucho más radicalizado a la derecha, la propia Ayuso, respecto a Monasterio. Esto ya al PP no le afecta para nada, ni cuestiones que puedan tener que ver con la corrupción. Estamos en una época completamente distinta. Entonces, o se asume que este país o el proyecto de país de la izquierda tiene que plantear cosas que ahora suenan muy radicales, pero que yo creo que son ineludibles y que tienen que ver con una forma de Estado republicana, con una alianza con sectores de algunos territorios del Estado que no se identifican con consensos que se producen en territorios del centro. El éxito de Bildu en las elecciones municipales, tanto en Euskadi como en Navarra, creo que es algo que hay que tener en cuenta, o si no va a ser muy difícil evitar pues que pueda llegar una década larga de gobiernos del Partido Popular con Vox, con las implicaciones que eso podría tener. Si recordamos cómo se hizo la transición, que se decía de la ley a la ley, pues no descartemos que de la ley a la ley tengamos un proceso de involución en el que de repente se ilegalicen partidos políticos. Ojo, esto es una propuesta de Ayuso, no es cualquiera. Ilegalizar a un partido político, pues por lo que entienda el Congreso que hay que establecer unas nuevas causas de ilegalización, o lo que está diciendo la extrema derecha, con notables apoyos mediáticos que digan: estos porque quieren romper España, estos porque son comunistas y el comunismo es una ideología antidemocrática y España se tiene que proteger de los comunistas, y estos, por lo que me dé la gana a mí, no pueden participar en ese juego. Ojo, este proceso de involución es algo que estamos ya viendo poco a poco que se produce en algunos países europeos. O asumimos que el contexto histórico ha cambiado y que es muy difícil combatir en términos democráticos, electorales, a estas derechas con los instrumentos del pasado, o creo que estamos ante la antesala de un proceso de involución por la vía de la transición, solo que al revés, de la ley a la ley, pero hacia la involución. Pues se queda tranquilo, hombre, después de haber dicho eso, e intentar acojonar a la gente, porque yo no sé qué opinas tú,
pero creo que todo menos hacer un ejercicio de autocrítica para Podemos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Pues claro, lo que no creo que no todavía no ha visto la realidad del país, que las políticas que ellos han intentado plasmar, pues la gente no las ha sabido vender o el pueblo no las ha sabido comprar. La ley del solo sí es sí, la ley de la vivienda, pues efectivamente hay una parte mediática importante del país que se dedica y se ha dedicado a tirotear todo lo que ha estado haciendo la izquierda del gobierno, sobre todo Podemos, ¿no? Aquí en este caso ya no era el miedo a Vox, sino era el miedo a Podemos, ¿no? El miedo a Bildu, el miedo a que Bildu llevaba gente de ETA a las listas, que es lo que ha pesado en realidad el mensaje que ha calado en la ciudadanía, que es una ciudadanía que no quiere solamente, que más bien es de centro, se está demostrando en las elecciones, que no quiere precisamente los extremos, y lo que está contando de una alianza con gente que no cree en la Constitución, y bueno, así yo lo he entendido porque lo ha dicho claro. Está hablando de un proceso de involución. Sí, pero hablaba con pactos, con partidos que no son centralistas, o sea que estaba hablando de Colau, estaba hablando de independentismo, de izquierda republicana, de Bildu, y yo creo que ese es el camino que la gente en el país ha dicho que eso no lo quiere, ¿no? Y tanto es así que ha calado el mensaje. También es verdad que se ha encontrado con unos medios de comunicación excesivamente escorados a la derecha, por intereses económicos y por intereses personales, y hay televisiones como Telecinco que se ha cargado a Salva y me va a poner a Ana Rosa, precisamente porque ese escoramiento a la derecha, con ese predicamento de que el lobo está en el Consejo de Ministros, pues eso ha calado en la ciudadanía. Desgraciadamente hay gente pues, en este país que no está informada, los medios de comunicación no informan de todo, sino que informan de aquello que les da la gana y además dándole la vuelta a la noticia, ¿no? Como que hemos estado escuchando de que si vas a comprar pan te ocupan la casa, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues, al ciudadano le genera miedo. Y estamos entrando en una época muy peligrosa para la democracia porque hay gente y medios de comunicación que están tocando los cimientos de la propia democracia. Pues habrá que estar atentos, Antonio. Muy atentos. Claro, que yo creo que Pablo todavía no se ha dado cuenta que lo que están tocando precisamente son los cimientos de la democracia. No se nos olvide que Adolfo Hitler llegó en unas elecciones al poder, después obligó a que Hindenburg lo hiciera primer ministro, y a partir de ahí creó una cosa que se llamó la ley habilitante, que eso los oyentes tienen que saberlo, una ley habilitante que significaba que el gobierno podía legislar, con lo cual el Parlamento dejó de tener sentido y de existir. Luego hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque se pueden repetir en la historia y podemos encontrarnos con gobiernos que la democracia la creen entre comillas, porque los intereses económicos van a primar más que los intereses de los ciudadanos. Me han extrañado mucho los comentarios que vienen haciéndose sobre el poder creciente de Antonio Sanz. Veo es que es una oportunidad, ¿no? Estas próximas elecciones del 23 de julio, donde tras las elecciones municipales Sánchez tiene un pie fuera de la Moncloa, y el 23 de julio lo que esperamos la mayoría ya de españoles y andaluces es que ponga el segundo pie fuera de la Moncloa y acabe la mala política en España, que ha sido, yo creo, el presidente más dañino para España, claramente, como lo han mostrado las urnas. Y quiere otra nueva política. Aquí ha habido un aval a la política de Juanma Moreno. Fíjese, en plena campaña hemos sido capaces de llegar a un acuerdo con sindicatos por la atención primaria. Es la política del diálogo, es la política de la moderación, la política de las soluciones. Creo que la gente rechaza ya la bronca y las cosas. Y eso se ha notado en las elecciones. Por tanto, yo veo las próximas elecciones como una oportunidad de rematar la faena. Pongamos el segundo pie fuera de la Moncloa a Sánchez. No me gusta ese lenguaje. Hombre, tiene un problema. El problema es que tiene como una especie de alien dentro que de vez en cuando le sale, ¿no? Y nos recuerda a ese secretario general del PP de Teófila Martínez,
¿Quién estaba Claro, es hablando? que ¿Estaba hablando lo lleva dentro. o estaba hablando un candidato a las próximas elecciones generales? Yo me pregunto eso, lo hago con la mayor honestidad, no lo termino de entender. Bueno, y además está contando una cosa que es sorprendente, ¿no? Que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, temas de atención primaria. Bueno, pero ustedes crearon un decreto de precios en el que se ponían precios a las operaciones y a los tratamientos de la sanidad sin contar con nadie, y ustedes aprobaron con un consejo de gobierno que la sanidad privada pudiera atender en la atención primaria. O sea, que no venga usted a contar cosas, porque los ciudadanos no somos tontos. Nos está contando una mil y una noche, cuando el señor Moreno Bonilla, después de mayo, que hubo las grandes manifestaciones de la Marea Blanca y el gran rechazo de las asociaciones por la sanidad, en defensa de la sanidad pública, como de la Asociación Justicia por la Sanidad, pues obligado, una semana antes de las elecciones, se vio obligado a sentar para retocar un acuerdo que ellos, sin consenso, habían pasado por el Consejo de Gobierno y habían publicado en BOA, ¿eh? O sea, que nos está contando una gigantesca mentira que después los ciudadanos, la calle y los sindicatos le han obligado a cambiar. Eso es lo que es de una bajada de pantalones del señor Moreno Bonilla. Eran declaraciones que hacía en Canasur, donde se encuentra muy cómodo don Antonio Sanz, no me extraña, pero allí es que le da con masaje continuo. Queríamos hacer, Antonio, creo que debemos hacerlo, una invitación expresa al señor Sanz para que esté con nosotros cuando lo desee, cuando pueda, pronto ser posible, y que podamos poder entrevistarle y podamos preguntarle lo que nos parezca oportuno sobre la actualidad política inmediata, la futura y la actual, y los temas que domina, porque para eso domina una serie de consejerías, departamentos y consejerías súper importantes. Me decía el otro día el anterior vicepresidente y anterior consejero de presidencia que nadie había acumulado tanto poder como Antonio Sanz. Otra cosa es que sepa usarlo, y es lo que estamos deseando saber, si sabe enfrentarse a lo que va a venir, que va a venir la sequía, que van a venir situaciones de crisis complicadas y que sobre todo no sabemos cómo va a terminar todo este proceso del día 23 de julio, ¿no? Sí, además no solamente tiene un poder acumulado más grande de toda la historia de la autonomía en Andalucía, sino que precisamente tú has dado la tecla, ¿no? Has metido el dedo en la llaga. Si sabe usarlo, no sabe usarlo. Está claro que hasta la fecha no ha sabido usarlo, no ha sabido ejercer ese poder, y hemos visto que hay consejeros que van por su cuenta y no, pues, la consejera de presidencia precisamente es la que debe de coordinar, y no ha coordinado, por ejemplo, y lo acabamos de comentar antes, ¿no? La ley de precios de la sanidad pública, la ley de precios del sistema sanitario, y eso se le ha escapado de las manos. Al final, el señor Moreno Bonilla, el que ha tenido que intervenir, ha dado la orden de que la consejera se siente con los sindicatos en una mesa sectorial y ponga por escrito todo lo que había que cambiar de ese decreto. Luego estamos asistiendo a una equivocación, a un error monumental del señor Moreno Bonilla y de su consejero de salud, que en este caso ha tenido que echar para marcha atrás de algo que habían publicado en el BOA sin consentimiento de los sindicatos, sin el anuncio de un acuerdo con los sindicatos, cuando es precisamente ahora, la semana pasada, cuando llegaron a ese acuerdo en mesa sectorial, ¿no? Luego, no nos cuente usted milonga, no nos cuente usted las mil y una noches y céntrese en lo que ha pasado y en los problemas que ha habido, ¿no? Entonces, como en Trebujena han tenido un problema precisamente por el delegado de Medio Ambiente de Cádiz, que es su provincia, que es alguien al que él ha puesto ahí a dirigir Medio Ambiente, que ha aprobado un informe medioambiental precisamente para darle cabida a un proceso Frankenstein en las marismas de Trebujena, ¿no? Que aquello es inhabitable, una zona de mosquitos. El señor Sanz parece que tiene una amnesia, y también decirle que el señor Sanz, que aquí está invitado y que nosotros no somos sus enemigos, ¿no? Que aquí lo único que vamos es a preguntar y a preguntar y a preguntar más todavía, ¿no? Pues queda invitado, señor Sanz, lo digo oficialmente, le mandaremos una invitación y una petición por escrito para que quede constancia, la meteremos por registro, pero nos encantará saber que cuenta también con los grandes medios de comunicación, pero también con aquellos que están haciendo una iniciativa de transformación digital. Por cierto,
que las declaraciones ayer de Gavira, que se han reproducido estas últimas horas a nuestro programa, a nuestro podcast, han causado sensación. Que el Partido Popular tiene un serio problema, y es un serio problema de fiabilidad y de principios. Ellos se creen que, bueno, para ganar las elecciones hay que comprar el discurso a la izquierda, que es lo que hemos vivido en España con el señor Rajoy ahí hace unos años ya. Eso ya ha pasado. El comprar el discurso a la izquierda ya lo hemos visto en España. Eso es lo que va a proponer el señor Moreno Bonilla, que es lo que hace en Andalucía, lo que hace la señora Guardiola en Extremadura, o va a hacer la señora Guardiola en Extremadura, si le deja Vox, claro, y otra serie de dirigentes del Partido Popular. Y ahí quería llegar. Llegamos a Sevilla, a la política andaluza, al futuro. Y tenía razón Gavira lo que decía, o pone completamente. No. Yo recuerdo que cuando se crea una cosa, un movimiento, que lo crea Javier Arena, que se llamaba Andaluces por el Cambio, precisamente llama a la gente que veníamos de la izquierda y lo que quería era un discurso de izquierda para llegar al poder. De hecho, sacó diputados suficientes, pero no ganó. Sacó 52, creo, en aquellas elecciones con un discurso de izquierda basado en el apoyo de gente de izquierda, aquellos andaluces por el cambio, que eso generó una fricción monstruosa en el PP, porque un partido veía que un movimiento dentro del partido pues no lo veía bien, había unas sinergias enormes, presiones del propio partido para acabar con aquello, pero sí es cierto que del señor Arena, que es la idea, que es llegar con un lenguaje de izquierda al poder y mantenerse en el poder con ese lenguaje de izquierda. El PP en Andalucía, con el discurso de la señora Ayuso, no se comería un pimiento, también te lo digo. Entonces, ese disfraz de la izquierda es lo que ha hecho que Moreno Bonilla gane y que Moreno Bonilla continúe en el trono de hierro de San Telmo, ¿eh? Y las campanas suenan a muerto, querido amigo. Se llama Ciudadanos y hoy ha sido su oficial despedida. Lo primero que queríamos transmitir a todos los españoles es que el mensaje de las elecciones municipales y autonómicas del domingo ha sido muy claro. La oferta del centro liberal en España no ha obtenido el apoyo suficiente de los ciudadanos como una posible fuerza política decisiva en la conformación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en España. Y entendemos que ahora que Sánchez vuelve a plantear el mismo plebiscito que hemos vivido el 28 de mayo sobre sí mismo a nivel nacional, convocando estas elecciones generales extraordinarias el 23 de julio, también hemos llegado a la conclusión de que a día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. No es una buena noticia para nosotros y no es una buena noticia para los miles de liberales que hay en España y en Europa. Por lo tanto, el Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Por eso, desde hoy mismo, nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual. Quiero mandar un mensaje a nuestros afiliados, simpatizantes y votantes. Primero, que el espacio liberal sigue siendo necesario políticamente y mantenemos representación. Quiero recordar a mis compañeros en el Parlamento de Cataluña, en el País Vasco, en las Cortes de Castilla y León, a mis compañeros en el Parlamento Europeo y a los más de 570 concejales que han obtenido representación defendiendo las ideas liberales el pasado 28 de mayo. A todos ellos, muchas gracias por la confianza, por el trabajo y por cada gota de sudor que habéis derramado defendiendo nuestras ideas, nuestros valores y nuestros principios. Quiere decir esto que los votos quedan huérfanos y tienen origen y tienen destino, me da la impresión, ¿verdad? Es un regalo, ¿no? Sí, el problema es que Ciudadanos se autodestruyó
precisamente cuando no quiso pactar con el PSOE en gobierno, cuando hubo una convocatoria de unas elecciones generales en el que entró Podemos, y eso la gente no se lo ha perdonado. Albert Rivera tenía y tuvo su camino, pero la debacle tremenda de quedarse con 10 diputados le ha pasado factura. Además, ha tenido gente que tenía sangre de Iscariote en las venas. Estamos hablando en concreto del señor Marín, ¿no? El señor Marín apoyó al gobierno de Moreno Bonilla, desapareció del mapa electoral andaluz en las últimas elecciones, va a ser ahora justamente un año, y al señor Marín le dieron un superpuesto en el Consejo Económico y Social, y nunca bien remunerado para su jubilación. No, claro, nunca más su poder. Ya se quedó en su sillón, en su cuartito. 4 añitos y esperando la jubilación. Con un buen sueldo, evidentemente. Bueno, con un super sueldo público. O sea, un señor que venía de gestionar una relojería familiar, que venía de un ayuntamiento como era San Lucas de Barrameda, que en cuanto llegó a concejal y estuvo un tiempo de concejal, cerró la relojería, se llevó incluso a su trabajadora de la relojería con él a todos lados, incluso fue secretaria de la Junta de Andalucía con rango de viceconsejera, y encontramos con que después, al vivir de la nómina pública, esa droga en las venas, pues no se les ha quitado, ¿no? Entonces el señor Marín pues, ha conseguido un buen puesto y punto, vamos, y que os sursan a todos, además lo tiene claro, vamos. Yo sé, pero yo me asombra porque Albert Rivera decía y manifestaba y juraba y perjuraba sobre la Biblia que Ciudadanos era un partido socialdemócrata. De repente, por el camino, se ha perdido la socialdemocracia y se han convertido en liberal, en neoliberal, en ultraliberal. No sé ya por dónde va y en qué jardín se quiere o está metiendo. Porque el Partido Liberal, que yo sepa, es el Partido Popular. Si quieren parecerse al Partido Popular, pues lo que tienen que hacer es integrarse como afiliados del Partido Popular y estar en ese espacio, ¿no?, liberal, donde ellos se mueven tan cómodos. Pues yo recuerdo que al señor Rivera le dolía la mandíbula de decir que Ciudadanos era un proyecto socialdemócrata, y no hace tanto tiempo, Pepe. Bueno, pues vamos a escuchar otra cosa, porque me llama mucho la atención la situación que se va a crear para muchas familias en España con la convocatoria de elecciones generales en pleno mes de julio. El mes de los trabajadores, porque los que tienen más poder adquisitivo, según dicen las encuestas, se lo suelen tomar en agosto o más bien cuando les da la gana, pero puede ser agosto. Oh, claro. Pero en julio, con un puente además por medio, no sé, vamos a escuchar lo que cuenta Rubén Sánchez de Facua sobre esta historia. Hemos pedido a la Junta Electoral Central que emita un nuevo criterio interpretativo de las causas eximentes para no acudir a una mesa electoral y en las cuales incorpore viajes vacacionales de carácter familiar contratados con anterioridad al anuncio de las elecciones. En estos momentos, dentro de esas causas se incluyen eventos familiares de especial relevancia en los cuales no se pueda producir una cancelación o que si se diera implicaran un enorme gasto económico para esa familia. Nosotros entendemos que unas vacaciones de verano familiares encajarían dentro de esas circunstancias, pero tiene que ser la Junta Electoral Central la que clarifique que así es, para que luego no nos encontremos con criterios dispares por parte de las juntas electorales de zona a las que acudieran los ciudadanos para plantear este tipo de circunstancias. Hombre, a mí me sorprende que Facua, que es una asociación de consumidores, penetre en el terreno de los sindicatos, ¿no? Que son los sindicatos quienes tienen que preguntar eso y no Facua, que no está legitimada bajo ninguno de los parámetros para preguntar esas cosas a ninguna Junta Electoral Central. Usted preocúpese de los precios del Mercadona, preocúpese de los productos que venden en los supermercados, si están bien o no están bien, porque eso es su objetivo, el tema de los consumidores. Pero no el tema de los trabajadores, que no nos equivoquemos, que eso es ámbito único y exclusivo de los sindicatos, incluso me atrevería a decir hasta de los partidos políticos. Pero que una asociación de consumidores por las vacaciones de los trabajadores, a mí personalmente me deja anonadado, Pepe. Bueno, y mientras la economía, ¿cómo va? Se lo preguntamos a la ministra de Economía, a Nadia Calviño, a ver qué cuenta, a ver qué dice. El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes.
Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea. ¿Se irá Pedro Sánchez a Europa? Hombre, yo, Pepe, pregunto que esta mujer si vive en el país de nunca jamás o vive en la realidad. Porque subieron, por ejemplo, yo como trabajador voy a un bar a desayunar y los precios no han bajado. El precio cuando subió se ha mantenido. Cuando voy a comprar a los supermercados los precios se han mantenido. Yo no he visto que haya bajado nada, excepto la gasolina. Han bajado las materias primas, han bajado efectivamente el tema de alimentos, pero cuando tú vas a un bar te va a costar exactamente lo mismo que cuando subieron los precios, porque aquí han subido pero no han bajado. Y que Pedro se vaya a Europa, yo no creo, ¿eh? No creo que Pedro Sánchez opte por irse a Europa, porque eso sería una huida hacia adelante que sus varones no se lo iban a permitir, ¿eh? Pues si se queda aquí tendrá que poner pie en pared en Andalucía y orden un poquito, porque llega ahora la hora de poner las listas en marcha y aquí va a haber sangre, sudor y lágrimas en el Partido Socialista. Bueno, en todos los partidos va a haber movimientos, pero en el PSOE creo que las cosas van a irán con alguien que venga de Madrid o irán con alguien que lo organice todo desde Andalucía. Es la gran pregunta. Vamos, para ser más exactos, ¿vendrá María Jesús Montero como enviada especial plenipotenciaria para arreglar aquí los entuertos y poner las listas en orden? ¿Tú qué crees? Hombre, según fuentes del PSOE me están contando que María Jesús Montero viene con capacidad plenipotenciaria para meterle mano a todas las listas de esperas en Andalucía, siguiendo las instrucciones y las órdenes de Madrid y de su secretario de organización, tanto de Pedro Sánchez como del secretario de Organización Federal. Está claro que María Jesús Montero tiene una orden que es cuanto antes que termine el juanespadismo en Andalucía y que haya una alternancia rápida sobre una figura que gire todo el aparato. Y ¿tú la ves? Hay una cosa clara. Hoy han dejado a Susana Díaz fuera del tablero mandándole un mensaje: no te muevas que no sales en la foto. O sea que los susanistas están señalados, los espadistas están condenados por perdedores, y está claro que María Jesús Montero, si no asume ella misma la rienda, pues buscarán una persona de consenso para sustituir cuanto antes a Juan Espada. Yo creo que no le va a dejar siquiera una segunda oportunidad de presentarse como contra el señor Moreno Morilla. Él perdió ya una vez con Zoido en 2015, recuerdo, no, en el 2011, perdón. Ella perdió con Zoido en el 2011 y logró recuperarse en 2015, más que nada por los fallos de Zoido. Pero Juan Espada yo creo que tiene los descontados en el PSOE. Me estoy acordando de tantas cosas porque se fue con toda la ilusión para arriba, pero tendrá que venir para abajo para poner orden. Tenía al final, su destino estaba en Andalucía, me da la impresión. Sí, bueno, también tenía ya un problema de que no tiene apoyos provinciales suficientes para sentarse en un proyecto, ¿eh? O sea, Jesús Montero fue consejera de Sanidad, que dejó muchas lagunas y muchos claroscuros en su gestión. Después fue consejera de Hacienda, donde tuvo importantes lagunas también, sobre todo los impuestos de sucesiones y donaciones, y que se convirtió en un gigantesco exprimidor desde la Consejería de Hacienda en Andalucía, que es el mismo equipo que tiene en Madrid. Luego tiene una mala imagen la señora Montero como gestora pública, y eso puede lastrar muchísimo lo que es su posible candidatura a sustituir a Juan Espada, ¿eh? Y hoy, en el mundo del corazón y en el mundo de las noticias y del humor y del entretenimiento, pues es noticia Manu Sánchez. Hoy ha dado a conocer una noticia que afecta a mucha gente y él es uno de los que ya se encuentran en ese círculo de los afectados por una enfermedad que no es una, son varias, son bastantes, y que gracias a Dios se van combatiendo con gran eficacia. Nos hemos reído, vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo, pero ahora toca también parar un poquito. Van a ver que durante un tiempo pues no voy a poder estar asomándome como me gustaría pues a cada sábado de Tierra Talento, porque desde el pasado 19 de abril pues le pasa a mucha gente, y creo que esto también es bueno contarlo, normalizarlo. El pasado 19 de abril me han diagnosticado cáncer. Después de
de ponernos en lo peor durante un tiempo, mientras te dicen cuál es el apellido, dónde, cómo, de qué manera viene, pues uno se pone en lo peor, ¿no? Esto es inevitable, ¿no? Cuando uno coge un vuelo Madrid-Nueva York, cuando va por mitad del agua, por mucho que no te dé miedo volar, dice, ¿y si ahora para un motor? ¿Y si ahora falla? ¿Y si veo un hito por el ala? Al final hay momentos en los que es inevitable tener miedo. Me está preguntando mucha gente, ¿lo tiene? Que si tengo miedo un montón, pero es que tengo un montón de cosas mucho más fuertes que el miedo, que se están comiendo el miedo con patata. El cáncer es en el testículo, hay metástasis en los ganglios, por suerte la metástasis en el cáncer de testículo es de las muy curables. Ya he pasado por quirófano, ya me han hecho una orquiectomía que se llama, que al final, para que nos entendamos, el huevo malo para afuera con su tumor. Ya no, después, no podéis imaginar mi móvil porque la gente que te quiere es así y no puedo tener ya más memes, más montajes, más chistes, ni más cosas de gente con un huevo. O sea, eso no lo... Y yo que estoy sumando alguno más, pero no podéis... Si yo tenía mala leche antes, ahora con un huevo como Franco nomás, ¿quién me aguanta a mí ahora? ¿Quién me aguanta a mí ahora? Hemos celebrado muchas cosas juntos. El programa de Juan y Medio, y era Manu Sánchez a quien le deseamos de todo corazón un pronto restablecimiento, pero la forma de contar las cosas es importante y yo creo que ha hecho un buen servicio a mucha gente que está más que preocupada con esta enfermedad. Sí, además hay una persona que a mí me tocó de cerca que se llama Jesús Cantel, alias Experiman, que ahora precisamente acaba de publicar un libro que hace justito una semana está ya en el mercado, que se llama Experiman Jesús Cantel, Lucha por la vida, claves para mejorar la salud y hacer frente a la enfermedad. Que yo creo que deberían de leerse muchos enfermos y muchos familiares de enfermos, incluso gente sana, para ver cuando te dan esta noticia, pues sepas afrontarla con fortaleza y sepas cuáles son las pautas de gente que lo ha padecido y que ha sobrevivido, ¿no? Pues una cosa, la declaración de la renta... Ya, ahora mismo yo no podría vivir. Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. Eso es lo que quería contar y el detalle que quería contar. Hay que fijarse y decidir a dónde deje uno su dinero, su parte de la declaración de la renta, a la Iglesia o a las entidades sociales, a las ONGs. En fin, que no nos olvidemos de que podemos hacer mucho con la crucecita en la declaración de la renta. ¿Cómo va la tuya, Antonio? Pues la mía está mirándolo mi asesor fiscal, porque todavía no sabemos si lo vamos a hacer conjunta, individual. Ahí estamos todavía, porque todavía no nos ha dicho nada este hombre, ¿no? Pero en cuanto a la marcación por la Iglesia, yo creo que es una de las partes fundamentales del dinero con el que sobrevive la Iglesia Católica, y también la marca de las ONG, donde hay una parte importante que va ahí a Cáritas, que Cáritas es una organización de la Iglesia que ejerce una labor fundamental para darle de comer a la gente, para darles abrigo, para darles refugio. Es que Cáritas es una ONG que pertenece a la Iglesia Católica y también ejerce una labor fundamental en la sociedad española. No se nos debe olvidar que los informes de Cáritas son informes durísimos de gente que trabaja a pie de calle sobre la pobreza en España. Y tanto la X, la Iglesia Católica, precisamente para su supervivencia, como la X en las ONG, pues que también sepan que una parte de ese dinero vaya a Cáritas, que lo va a emplear con fundamento en la solución de problemas de gente que verdaderamente lo pasa mal y pasa hambre. Hemos recibido una carta, tú también, una carta de un director de un medio de comunicación, sí, que no augura buenos tiempos para la lírica, precisamente, ¿no? Sí, yo creo que se están enrocando los medios de comunicación, en este caso es El Diario, no sé si podemos decirlo o no. Podemos. En el que he visto que me ha mandado, a mí personalmente sí me ha mandado una carta a través de mi correo electrónico, porque estoy como lector del Diario, en el que nos pide ahora, más que nunca, que apoyemos ese periodismo que hacen ellos tendente a la izquierda, para visualizarse y para vender los productos que la izquierda hace bien y no que hace mal, porque para eso están los medios de comunicación de la derecha, ¿no? Que ya nos va a contar todo lo mal que lo hace la izquierda o las medidas de la izquierda, ¿no? Yo creo que el periodismo ahora mismo está en una grave crisis.
los medios de comunicación son un negocio que Internet los está matando, y hay una parte importante y una parte de conflictividad de los propios periodistas que están viendo cómo las líneas editoriales están predominando sobre la información. Pues era lo que queríamos contar. Hemos dado un repaso a la información general y hemos dejado la constancia de que no hay tema que no podamos tocar ni abordar. Pepe, una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Cómo va a quedar la Diputación de Cádiz? Yo juraría al 100% que, siendo franco, será Juan el que decida. ¿Le gusta? O sea que el epicentro está no en la tangente, sino en la línea. En la línea de la Concepción, que es un pueblo muy especial, muy necesitado de inversiones, de apoyo, de cariño por parte de las administraciones. Y voy a decir una cosa, si a cambio de que ese apoyo se produzca hacia el Partido Popular, que es lo que creo que parece que va a ser, con un presidente, por cierto, de Cádiz, para hablar de las posibilidades que tiene una de las personas que conocemos bien, si eso ocurre y es para la línea y es para la gente de la línea, ole, ole y ole, porque aprovechará una circunstancia para el beneficio de su pueblo. Si es para otro beneficio, no lo comparto. Y en cuanto a Cádiz, pues imagínate los que tienen que estar tentándose la ropa pensando de que se les acaba el chollo, porque van a llegar los del Partido Popular y posiblemente lo hagan con Juancho Ortiz. Es el nombre que suena como posible presidente, un hombre tranquilo, abogado, que podrá ejercer su labor de una forma tranquila. Son dos generaciones muy parecidas, y además son amigos, Bruno y el propio Juancho. Es lo que se comenta, pero todo depende al 100%, siendo franco, de alguien que se llama Juan. Exactamente, a mí me ha sonado la flauta. He estado hablando con gente de Cádiz que te puedo comentar que fuentes solventes me cuentan que ya tienen avanzado el acuerdo y que ellos han puesto ya sobre la mesa que Juancho Ortiz, concejal de Cádiz, que no ha sido un mal gestor cuando ha ocupado concejalía en Cádiz, con Teófila Martínez, la alcaldesa, que gestione la Diputación de Cádiz. Sabe gestionar, sabe lo que es lo público y sabe gestionar presupuestos y dinero público. Bajo mi punto de vista, yo no lo veo un mal gestor. Y es un hombre con cierto porte institucional, elegante y nada estridente. Yo creo que la Diputación de Cádiz necesita ese tipo de perfiles. Y bueno, nada más. Esto es todo. Yo creo que es más que suficiente. Bueno, nos queda una cosa. ¿Dónde irá el actual presidente de la Diputación de Cádiz? Porque me cuentan que quiere, como la alcaldesa ya de Jerez, está mirando mucho a la canción de Ahí está la puerta de Alcalá. Bueno, y lo de Madrid, que es redundante, la carta de Pedro Pablo Pica, que es por lo visto el autor de la carta contundente contra Mamen Sánchez, fue su asesor, da la vuelta al mundo, da la vuelta a España y le ha hecho muchísimo daño a la alcaldesa porque, entre otras cosas, lo que le dice, querido Antonio, es que se ha alejado de las clases populares y de la gente a la que tenía que defender. Y no creo que haya una crítica peor, más dura que esa. Ya no estás con ellos, con los que te eligieron y a los que te debes. Y creo que es la frase contundente, es el concepto contundente de una carta que está en los medios de comunicación, se puede ver en distintos elementos en los medios, pero que pone de manifiesto que a uno no le puede salir gratis la historia. Por eso que ahora Antonio se comente que quiere ir al Congreso de los Diputados o al Senado, pero ¿a cambio de qué? ¿Por el premio a la labor bien hecha? ¿Por el trabajo tan impecable que ha hecho? ¿Por su derrota? ¿O porque ha abandonado los objetivos de estar con los más débiles? Que es lo que le dice su asesor de toda la vida. Hombre, yo creo que ha abandonado la nave, que no es una buena capitana y se lo están diciendo. Oye, que tú esto no lo has dirigido bien y por eso te han puesto de patitas en la calle. Es lo que podemos contar hasta ahora, que no es poco. Y señor Sanz, que tiene usted un huequecito aquí en esta página de internet, en este podcast, y le esperamos con cariño para hablar de lo divino y lo humano. Don Antonio, un placer. Hemos estado 39 minutos cascando en antena, nada más y nada menos, con muchos protagonistas, con Nadia Calviño, con Antonio Sanz, con Manolo Gavira, con Pablo Iglesias, con Rubén Sánchez y también con los portavoces y los miembros de Ciudadanos que hoy han puesto pie en pared, se largan, pero van a volver cuando cambie en este país lo que cambiará o no cambiará. Veremos qué pasa. Como volvió el CDS, Pepe, así van a volver los de Ciudadanos, igual que volvieron los de Centro Democrático y Social. Esto es todo, de verdad. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo, Pepe. Un momentito.